La Coyolxauhqui, yo no la quise representar como está en la piedra, sino la quise representar completa. La quise representar como una mujer que está en una posición que de alguna manera reflexiona lo que es la luna. Pienso yo en la luna, en eso que dicen algunos cronistas, en donde la luna tiene un conejo y el ombligo de la luna se convierte en lo que es la Ciudad de México. Pero también se supone que esa luna es la representación de Coyolxauhqui. Se supone que Huitzilopochtli, cuando vence a Coyolxauhqui, es ese movimiento del sol y de la luna. Es el movimiento que tiene en la tierra, de la participación del sol con la luna. Entonces, ese ejercicio de reflexionar a la Coyolxauhqui completa se me hizo como principalmente importante en el inicio de mi obra. Luego, aquí al lado derecho, vemos una pieza que también esta la realicé en 1986 en el Museo Carrillo Gil, en una exposición que tuve que se llamó Muerte sin fin, que es un poema de Gorostiza, en donde reflexionaba yo lo que pasó en el 85, que fue el terremoto y en donde la ciudad estuvo destruida. Entonces, esta pieza se llama Vista del Valle de México. Esta pieza es una pieza que representa lo que yo venía reflexionando y que les comenté antes de entrar a la sala. Son clavos que salen de las mamparas y lo que hicimos fue incrustar joconostres. Y esos joconostres fueron recién comprados en el mercado. En 1986 lo hice acompañado de un saxofón que era de Antonio Rousset. Él tocó el saxofón en la exposición y entonces yo en ese momento lo bañaba con pintura roja. Y entonces al final la pieza quedaba con los joconostres frescos que fueron envejeciendo y fueron secándose durante la exhibición. Esta pieza me la pidió José Luis Cuevas para ser parte de su colección en el Museo de José Luis Cueva, que está en contraesquina de la Academia de San Carlos, en la calle Moneda. Entonces para mí se me hizo muy importante eso, que José Luis quisiera esta pieza, se me hizo básico. Entonces él la tuvo hasta ahora en esta exposición y se la pedí varias veces para exhibirla porque se me hace una pieza importante. Cada vez que la saqué del museo de José Luis Cuevas y la expuse, le ponía joconostres nuevos. Para esta exposición lo que hicimos fue poner joconostres nuevos, que ahora que nos movamos ustedes los van a ver y ya están completamente secos. Estos joconostres, la idea de mi obra efímera a principios de los 80s es que pudieran ver el proceso de transformación de lo orgánico. Hice instalaciones con nopales, hice instalaciones con maíz, hice instalaciones con huitlacoche, con materiales orgánicos endémicos de México, de la meseta de México. Y entonces, cada que le sacaba y le hacía algo, primero me la llevé a la Galería OMR y le puse tortillas a esta pieza, a esta parte de la pieza. Y la bañé en mole. Y luego me la llevé a Exteresa y allí la bañé en sangre. Y luego me la llevé al Museo de Arte Moderno y ahí le puse unos corazones de plata. Y ahora que me la traje aquí, lo que quise fue poner todas las partes de la pieza en donde se puede ver su proceso. Estas hojas tienen el rojo de las primeras veces que la hice y luego ya se ve el proceso, las tortillas al fondo de esta pieza y se ve la sangre cómo trabajó en la madera. Esta pieza se la pidió el museo al Museo José Luis Cuevas y nos dijeron algo que creo que es importante decirlo. Dijeron que se las prestamos con una condición y la condición de que nos la prestaran es que no se las regresemos. Entonces para mí es un regalo maravilloso, es una pieza que regresa a mis manos después de no sé cuántos años de haber estado guardada en el Museo de José Luis Cuevas. A la muerte de José Luis Cuevas, el Museo de José Luis Cuevas, quién sabe cuál va a ser su futuro. El
lo que hasta ahorita veo es que lo rentan para todo, ¿no? Para exponer, o sea, si queremos exponer ahí, lo rentamos y podemos exponer. Aquí no, aquí tiene uno que presentar una carpeta, un proyecto, y tiene que entrar a un consejo, y tiene que haber una revisión para la calidad de la obra y para la intención de la exhibición. Entonces yo creo que es importante decir y reflexionar esa parte. Entonces esta pieza aquí, algo maravilloso es que tuvo 4 meses frente al espectador, y esta transformación que tiene para mí es el ejercicio arqueológico de lo orgánico, de lo vivo, de lo que sigue transformándose a la manera del cuerpo de uno, ¿no? Uno nace y es puro líquido y va creciendo y se va transformando hasta que volvemos otra vez a irnos secando y convirtiéndonos otra vez en eso, ¿no? en una especie de pasita. Entonces, bueno, esta es una vista del Valle de México y me hace reflexionar lo que yo decía de Hernán Cortés cuando ve el Valle de México parado entre los dos volcanes. Aquí tenemos a la derecha lo que es el Templo Mayor. El Templo Mayor es una representación nueva. Esta la hice en Milpalta a principios de este año, en enero. Esta y la cúpula que está de aquel lado son lo más reciente, lo que cubre las 5 décadas. Esta pieza la quise hacer poner con una silla. Esta silla la hice para una exhibición que tuve en Santo Domingo, en la Plaza de Santo Domingo, en lo que es la antigua Escuela de Medicina, y que ahora es el Palacio de la Medicina. Y allí hice un performance que se llamó De las pasiones que enferman y curan, que vamos a ver las piezas producto de esa acción en la siguiente sala, pero esta silla se me hace como un ejercicio emblemático del poder. O sea, tanto en la época prehispánica como en la época moderna sigue existiendo este ejercicio de la silla del poder. Entonces hemos visto cómo su presidente se sienta en una silla poderosa, ¿no? En el palacio. Entonces quería yo simbolizar ese estatus desde el pasado, en el contexto de la pirámide. Esta es la pirámide del Templo Mayor, y en la ubicación que hay en el Zócalo, se me hizo interesante que estuviera en esta área de esta sala. Vamos a pasar a la siguiente pieza. Esta es una pieza que tiene está compuesta de obras de diferente tiempo. Esta pieza tiene 5 obras que son de diferente tiempo. La parte central es una pieza que realicé en una galería de la Universidad de Guanajuato. Yo quería hacer una experiencia que ya había hecho en el museo de José Luis Cuevas, y que había hecho en otra pieza Tijuana, en donde lo que hice fue que la obra germinara. También la hice en Guatemala, en el Museo de Arte Moderno de Guatemala, en donde lo que hice fue pedirle al museo que me ayudara a que la pieza existiera viva durante el tiempo de exhibición. Entonces lo que hicimos fue que Juliana y Emiliano se recostaron allí, hicimos varios dibujos. Juliana dibujó por allí garabatos, Emiliano también, algunas cosas que ustedes pueden ver adentro de la tela, y después pusimos tierra, como 10 centímetros de tierra, de alto de tierra de Guanajuato, y le pusimos semillas de maíz y de frijol. Le pedí a los custodios del museo que la regaran cada tercer día. Pues la regaron cada tercer día, y durante el tiempo de exhibición germinaron las semillas. Entonces las raíces del germinado se fueron adhiriendo en la tela. Y entonces podemos ver, ahora que puedan acercarse, van a ver cómo adentro de la tierra se ve el germinado, se ven las raíces de la pieza. Y van a lograr ver los trazos de los dibujos que ahí se pusieron. Luego esta pieza me la llevé a Tijuana
En el contexto de Tijuana yo lo que hice fue querer hablar de la línea y entonces incorporé la línea de aluminio. La idea de que se planteara un horizonte, ver a lo lejos algo que divide el horizonte y en este caso dividía la tierra, ¿no? Y entonces es la parte de México, la parte de Estados Unidos y luego en esta lectura nueva la intención de que se pudiera ver de un lado y de otro el baño de sangre. Estas telas de arriba y de abajo están hechas de sangre. Entonces ese diálogo visual, ese contraste entre lo de arriba y lo de abajo, esta línea divisoria entre el espacio, se me hace que es importante para dar una lectura diferente. Y en esto quiero decir que para mí es muy importante que la obra de arte tenga lecturas diferentes siempre que se presenta, o sea, que tenga una vida propia la obra, que cuente su propia historia, que cada vez que la obra sale de mi estudio pueda decir algo diferente. Entonces la manera de montar tiene mucho que ver. Entonces mi obra se convierte en pietaje, mi obra no tiene la pretensión como una obra clásica, digamos, no sé, Durero o Tamayo o Goya o qué sé yo, que hablan de una detención del tiempo, de algo que se detiene, que se mantiene en la obra de una manera como estática y permanece allí, aunque siempre la veamos diferente, su raíz es que no se transforma. Y yo lo que quiero es que mi obra siempre se esté transformando, que tenga un proceso de cambio, que vaya de una manera de presentarse a otra y que vaya construyendo posibilidades de que el espectador siempre pueda encontrar algo diferente. Luego, aquí podemos ver en estas telas de arriba y de abajo, del lado izquierdo de ustedes, que tiene otros materiales. Esta pieza es de reuso, esta pieza la hizo Joe Aubert, un artista francés, que vino a la Merced y que compró cosas, que de hecho aquí está el nombre, manzana, piña, y esos materiales los puso en la tela y su performance, su acción era pisar los materiales frente al espectador. Y ese pisar los materiales era encontrar el placer en la pisada, o sea, pisar la manzana y decir, manzana, manzana. Y entonces pisaba de pronto la piña y piña, piña. Y entonces cada cosa que pisaba le decía algo diferente. Y ese decir algo en la pisada se me hizo muy importante. Entonces, cuando él deja las telas, me las dona, me dice, hoy son tuyas, yo las intervengo y entonces las baño de sangre. Y ese baño de sangre en la pisada se me hace importante. Tiene la intención de una nueva lectura y tiene la intención de una participación de los materiales en esa nueva lectura. Perdón, una pregunta, ¿y cómo es bañar algo en sangre? ¿Cuál es tu sensación? Pues es como meterte a la ducha. Ok. O sea, vas y abres la llave y te metes. No sé, o sea, puede ser placentera o puede ser así como... ¿Y sangre de qué o de quién? ¿Diferentes sangres? Sí, las sangres son diferentes. Primero en México había rastros y entonces uno podía ir al rastro y meter la cubeta abajo del animal y sacarla y llevarte la sangre. Después se fueron saliendo los rastros, entonces ya tenía que ir uno con el carnicero y pedirle la sangre. Entonces cuando pedía la carne pedía la sangre, ¿no? Ya. Sí, y bueno, iba uno por ejemplo a los toros y ahí también cuando le quitaban al toro el cuello salía la sangre y la usaban para la moronga y había algunos toreros que le tomaban la sangre del toro que acababan de sacrificar. O sea, sí, la sangre viene de diferentes lados. No mataste a nadie. No, enganchado. Era importante la clase. No hubo sacrificio. Los mexicas. No, pero debe ser fuerte e intenso. Sí, ¿no? es intenso. La sangre es un producto químico que siempre está en constante transformación. O sea, en el cuerpo tiene una cualidad y cuando sale del cuerpo sigue transformándose y de pronto puede oler fuerte
riquísimo y de pronto puede ser insoportable el aroma y sí puede ser tóxico. Entonces sí tiene uno que tener cuidado con el trabajo de ello. Y bueno, vamos a la siguiente pieza. Esta pieza y la del Templo Mayor son piezas que hice con mole de milpalta. La idea del mole también y la idea de la sangre y la idea de las tunas tiene que ver con un concepto de arte muy importante. La pintura, yo tenía un maestro, Valdemar Scholander, que decía, bueno, ¿y qué es la pintura? Y decía, oiga, dígame, ¿qué es la pintura? Y dice, no, la pintura es el acrílico y el óleo. El óleo, dígame, ¿qué es el óleo? Entonces los chicos se rascaban la cabeza y ¿qué es el óleo? Y entonces de pronto alguien decía, no, es pigmento y aceite, ¿no? Pigmento y aceite. Entonces decía, pigmento y aceite, vaya a la casa de su mamá y róbele 1 litro de aceite y vaya a la clapalería y compre 1 kilo de pigmento, de cemento y haga sus pinturas, porque nadie en la escuela tenía pinturas porque no podían comprar materiales porque eran muy caros. Entonces de pronto yo ahí dije, a ver, espérate, si pigmento y aglutinante es con lo que pintas, puede ser temple, puede ser acrílico, pero es pigmento. Y luego, si la superficie es tela, pues puede cambiar también. Entonces puede ser pintura sobre piedra, o sobre madera, o sobre lámina, o sobre lo que sea. Y entonces entendía que podía yo hacer otra cosa diferente que no tenía que ser en tela comprada en la tienda de arte, de materiales de arte. Entonces luego pensaba, bueno, si el óleo en una pintura de Tamayo o de Picasso, la pintura habla, ¿por qué no la pintura habla por sí misma? Y entonces ya viendo lo que era el land art, el body art y estas corrientes de Estados Unidos y de Europa en los 70s, pues yo me daba cuenta que todo eso podía cambiar. Y entonces lo que pensé es en darle una posibilidad a la filosofía del México antiguo en verse reflejada en una estructura conceptual en el arte contemporáneo, en lo que es nuestro tiempo. Y entonces me di cuenta que podía ser una pintura muy grande, abstracta, en donde en lugar de ponerla en óleo, la podía poner en mole, en cacao, en, no sé, un chile molido, guaquillos, en materiales de origen mexicano. Y entonces fue que empecé a hacer piezas como esta, con materiales de este tipo. Claro. Entonces esta es la cúpula de Exteresa del Templo de Santa Teresa la Antigua, que está entre el Templo Mayor y Palacio Nacional, y que es un espacio que yo rescaté para que se convirtiera en un espacio para las artes contemporáneas, para las artes alternativas en los 90s y que ahora es para el arte actual. Entonces, esta tela está hecha con mole y representa lo que sería la parte hispánica, la parte española después de la conquista. Y algo maravilloso que me pasó cuando fundé Exteresa es que cuando yo reflexionaba el tiempo, como en mi obra, el pasado, el presente y el futuro, me di cuenta que tenía que haber un edificio contemporáneo, un edificio moderno adentro del Exteresa, y entonces logré que el gobierno de la Ciudad de México nos ayudara a construir una ala de ese edificio contemporánea de vidrio y de acero. Entonces ese edificio simbolizaba para mí lo que era el futuro o el presente futuro del arte contemporáneo. Y algo maravilloso es que abajo de ese templo se había descubierto restos prehispánicos. Abajo hay allí un patio colonial con restos de celdas, y abajo de ese patio colonial, con esos restos de celdas,
hay restos de pirámides. Entonces, simbolizaba exactamente lo que yo quería, el pasado de México en el presente, o sea, el pasado que estaba en las pirámides, el pasado que estaba en los restos coloniales y el presente de México en esa estructura arquitectónica y el futuro en lo que sucedía ahí, en el arte que ahí llevábamos a cabo. Entonces aquí está representada esa parte. A ver. Pero yo digo que tiene una falla. Observo, corrígeme si no es cierto, pero observo que la pieza tiene marcado la impronta del piso, Sí. ¿cierto? Cuando tú hiciste la obra, ¿pensaste que eso iba a ser parte importante como de la simbología de la obra? Es decir, como de la obra se hizo in situ para que eso también simbolizara la obra, ¿o no lo habías como pensado? Sí, definitivamente. ¿Dónde fue? ¿También ahí en Exteresa? No, esta dice Milpalta, pero está hecha pensando en Exteresa. Y de hecho está con tanto la pirámide como esta están hechas en dos partes, para que esta parte del centro trabajara como trabajó, que se abre, ¿no? Que es una especie de, no sé, está cortada, está abierta. De hecho, el templo de Santa Teresa la Antigua, si uno entra y la ve, tiene una raya en el centro, en medio, sí, se está abriendo. Y algo importante para mí era definitivamente la cruz. Claro. O sea, tenía que tener su cruz arriba del cupulín. Si no, no era templo colonial. Pero lo que yo creo que te falló es que el Santa Teresa está así. Entonces por eso hice esta línea así, mira. Claro, el cuadro está... Ah, sí está choco de abajo. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Depende la inclinación. Eloy, me comenta mi mujer que ahí estuvo Sor Juana antes de ir. Sor Juana estuvo antes de irse estuvo al aquí convento y de- que hoy es un onomástico. Hoy, 12 de noviembre. Fíjate. Es importante, ¿no? Claro. No, gracias por recordarlo. Pero Sor Juana huye del templo de Santa Teresa la Antigua porque el templo de Santa Teresa la Antigua era de carmelitos descalzas. Y entonces los carmelitas descalzas tenían voto de pobreza. Y Sor Juana Inés de la Cruz, que venía de una familia acomodada, poderosa, pudiente, no soportó la pobreza ni esa condición de vida. Entonces pidió que la cambiaran a un lugar a donde iba a poder tener sirvientas y poder tener joyas y poder tener todos los servicios Se los de merecía. la vida. Que tenía con las Jerónimas, claro. Ahora vamos a ver la pieza de enfrente. Se le otorgaban. Hombre, bueno, poco le duraron, pero... Esta pieza está también compuesta de dos piezas. Esta originalmente es una pieza que fue hecha para un proyecto del Carrillo Gil que tenía que ver con el cuerpo. Entonces esta pieza es como la piel del cuerpo y luego los corazones, que vienen de otra lectura que empecé a hacer en el Museo del Chopo, en donde la idea era reflexionar la vida que está latiendo día con día a través de corazones reales, ¿no? Estos corazones son de cerdo, fueron comprados en la carnicería, no fueron sacados de ningún cuerpo. Y está de propósito. Y entonces la idea era que tenían que ser simbolizados en los días de trabajo del ser humano. Son 7 días de trabajo, son 7 corazones que están allí, que palpitaron en el cuerpo de un ser vivo y que están en el contexto de una piel humana. Entonces, la idea de esta pieza es que habla de la vida del hombre y tiene las lecturas que ustedes le quieran dar a ella. No hay la intención de que hable de sufrimiento, no. Hay gente que la ha visto y dice que esto es poderoso, es potente y me habla de la fortaleza y me habla de otras cosas que no es el sufrimiento ni el dolor ni nada de eso. Entonces yo creo que esta pieza habría que verla despacio y con tiempo porque tiene una lectura que va un poquito más allá de lo que uno pueda decir de ella. La vida. Bien, entonces pasamos a la siguiente sala.
Vamos a empezar por esta pieza de aquí. Esta pieza que ven ustedes está construida de varias piezas, pero originalmente era una única pieza, era una única obra que medía 10 metros por 10 metros. Esta fue una tela que puse en el Palacio de Medicina, en lo que fue la antigua Escuela de Medicina y lo que fue, ¿cómo se llama? El lugar de los... La Inquisición. De la Santa Inquisición. La Santa Inquisición. Santa Inquisición. Entonces, también allí hay toda una historia y una vibra, ¿no? Los trabajadores dicen que hay ahí ruidos de cadenas y que de pronto no pueden dormir y que tienen que salir de allí. No. Hay cosas ahí que dicen que sucede que son, no sé, tienen algo. Entonces allí me pidieron que reflexionara las pasiones, pero yo tenía que reflexionar las pasiones desde mi campo de investigación, y mi campo de investigación estaba en los materiales. Pues cómo hablar de las pasiones a través de los materiales. Y entonces reflexioné la idea de hacer una pieza de 10 por 10 metros con el apoyo de bailarinas y el apoyo de músicos. Entonces trabajé con 2 bailarinas y con un grupo de músicos que eran 2 hermanos, que son 2 hermanos, que se llaman Yokozuna, y una bailarina Lía Viridiana y otra que se llama, ¿cómo? Ya se me olvidó, Fernanda. Entonces ellas 2 hicieron un ejercicio coreográfico de reflexionar las pasiones desde su experiencia dancística, y Yokozuna hizo su trabajo también de reflexionar las pasiones desde los instrumentos, una batería y una guitarra, y desde su estética musical. Y yo reflexionar los materiales como un ejercicio de trabajo pasional. Y entonces hicimos un ejercicio ritual en donde trabajamos varias horas con materiales endémicos. Yo digo endémicos, pero me pueden corregir, son de origen de la meseta de América, de México, del área de México. Y entonces aquí hay materiales que tienen que ver, que son zapote, que son papaya, que son mamey, que son ¿qué más? Zapote negro, papaya, mamey, tunas, ¿qué más hay? Aguacate. Y todas esas materiales lo que hicimos fue ir a la Merced, comprarlos, llevarlos ahí y ponerlos en el lugar, y entonces trabajar las bailarinas y yo con los materiales, frotándolos hasta que se fueron integrando en la tela, con el humor, con la atmósfera del musical de este grupo de Yokozuna. Entonces fue un ejercicio para que lo viera el espectador, para que viera la realización. ¿Y cuál era mi intención con eso? Mi intención era que el espectador se quedara un poco más de tiempo viendo la producción de la obra y reflexionando a través de su, no sé, de su ver y de su pensar algo propio. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué están haciendo estas gentes encima de esa tela? ¿Por qué están aventando aguacates y por qué están pisando mameyes y por qué están frotando con su cuerpo papayas y todo esto? ¿Por qué? Y entonces después, ya después de que terminó la acción, dejamos que secaran y las corté. Eran telas de 2 metros de ancho por 10 de largo, y las fui cortando en tamaños de 5 metros. Las exhibí en lo que fue la parte alta del centro del edificio, que es como aquí, ¿no? Tiene su barandal, y entonces en la parte alta del barandal exhibí las piezas de 5 metros, y después de ser exhibidas ahí me las llevé a mi estudio y las corté a la mitad otra vez y quedaron de 2.50. Entonces cuando ya las pongo en bastidor, tengo 20 telas que, si yo las acomodo como una especie de, no sé, de mosaico, de rompecabezas,
puedo hacer otra vez el área de los 10 metros por 10 metros. Pero la idea es que tengan una vida propia. Entonces las telas se han venido transformando con el tiempo, han perdido color y lo que ha quedado es la materia orgánica de los materiales que para mí son más importantes. Quizá un artista oaxaqueño hubiera recuperado el color. Quizá hubiera dicho, a mí lo que más me interesa es el naranja de la papaya. Y entonces se hubiera quedado con el color. Yo no. A mí lo que me interesa es la materia en sí misma. Es que la materia hable por sí sola de lo que es en sí mismo, de tal forma de que si hay alguien que viene a hacer el ejercicio de ver qué material es y lo lleve a un análisis químico, resuelva de que esto es ajote y de que aquí hay algo de aguacate y de que por acá hay algo de mamey y que cada parte del cuadro está trabajando en su ejercicio de textura y en su lectura abstracta podemos ver que la textura, el color, la atmósfera, el espacio trabajado con los materiales tienen una carga de significado que pueden ustedes leer y que pueden ustedes con la sensibilidad de uno darle un lugar a la pieza. Bien, vamos a pasar a la pieza del frente. Vamos a ver esta pieza. Esta pieza es un hombre que siempre cae. Y se llama así porque en 1985, en el terremoto, antes del terremoto, yo tengo un amigo, tenía en esa época un amigo que veía mucho, que se llama Michael Tracy. Michael Tracy tenía una personalidad muy especial, era un tipo, un artista, es un artista gringo muy famoso, ustedes lo googlean van a ver que es famoso especialmente, y entonces él vino a México y se enamoró de México y se enamoró de los mexicanos. Entonces él venía y daba todo, o sea, era un personaje que le regalaba todo a sus parejas, a sus compañeros, le compraba, les daba, los sacaba de paseo, no sé, y entonces la respuesta que él recibía no era la que él esperaba, y entonces se sentía como frustrado y sufría mucho, y bueno, entonces en una ocasión que voy a su tierra allá en Texas, en San Ignacio, hablamos de la vida y de todo y hago un poema que se llama Un hombre que siempre cae, un hombre que se enamora con el corazón roto, que da la vida, da todo y que no recibe lo que da, entonces que sufre siempre como la misma caída, que se repite y se repite. Entonces es un poema un poco largo. Entonces de pronto, el día que se lo regalo, al otro día en la mañana, vamos a Laredo a comprar alcohol para una fiesta que iba a haber en la noche y vemos las noticias, una amiga y yo, de que está temblando en la Ciudad de México y se están cayendo los edificios y todo. Entonces, como que se conectó el rollo del poema con el temblor. Y entonces de pronto hacemos planes para venirnos a México, a la ciudad, para poder ayudar, ver qué hace uno, cómo puede uno colaborar para ayudar. Y nos venimos manejando desde Laredo hasta acá y llegamos en el siguiente temblor, o sea, en la réplica. Entonces vemos cómo la gente camina por las calles, tratando de llegar a sus casas, no había luz, no había nada. Y entonces empezamos a subir a la camioneta en la que veníamos a la gente para acercarla a sus lugares y al otro día llevar agua a lugares donde había refugiados y empezamos a tratar de ayudar. Pues yo veía que no era suficiente lo que estábamos haciendo, que había que hacer algo más. Entonces tomaba fotografías, no podía meterme a sacar a la gente que estaba en los escombros, entonces se me ocurrió que teníamos que hacer una subasta de obra. Entonces me fui primero a la universidad, que era el lugar en donde yo estaba teniendo una relación muy directa con ellos, y en el Museo del Chopo quise hacer una subasta de arte y no se pudo. Entonces Raquel Tibol decía que era algo que no iba a tener sentido, que no íbamos a sacar nada. Entonces Raquel Tibol me batió, me dijo que no.
Y luego me fui a Limba con Teresa del Conde, que estaba en la dirección de artes plásticas. Llegué y le toqué la puerta y me dice, y le digo que sería bueno hacer una subasta de arte, que yo podría hacer la estructura del evento y podríamos lograr conseguir algo. Y entonces en ese momento le suena el teléfono y el director de Limba le dice, oye Tere, tenemos que hacer algo. No puede ser que no hagamos nada, que Limba pase desapercibido. Entonces dice, pues aquí está Eloy Tarcisio y me está pidiendo que hagamos una subasta de arte. Y entonces le dice, háganlo como él quiera, como él diga, pero háganlo ya. Y nos pusimos a trabajar en una subasta. ¿Y quién era el director? ¿Quién era el director en ese momento? Barros. Ah, Barros Valera. ujú, sí. Y entonces trabajamos en la subasta y paralelamente yo veía que el significado del poema tenía que llevarlo a otro nivel y entonces empecé a representar al hombre que cae de muchas formas. Y esta forma para mí es muy importante, es algo así como una caída infinita que no termina, que está en el tiempo, en su proceso de caer. Entonces eso tiene que ver esta pieza con esa aventura. De este lado tenemos otra Coyolxauhqui,